Dice Isaías 26:3. Y esto me lo ha traído el Señor porque hemos pasado una semana fuerte. Y si tú te descuidas, te puedes desanimar de todo lo que miras a tu alrededor. Te puedes desanimar y te puedes amargar, te puedes hasta deprimir de ver todo lo que está pasando a tu alrededor. No solamente por lo que pasa en el mundo, en las noticias, las redes sociales, los noticieros tan negativos, oímos de guerras, oímos de problemas en el gobierno, oímos de todo tipo de cosas, pero encima de eso, los problemas con que te encuentras en la misma iglesia, entre tus mismos hermanos. Óyeme, es fuerte la cosa que abajo. Es fuerte, no es para los tímidos. El Señor le dijo a Josué: sé fuerte y valiente, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y lo que Dios te está dando a ti, el lugar donde Él te pone, a ti nadie te quita de ahí, porque ahí es donde está tu bendición. Amén. Isaías 26:3 dice: tú lo protegerás y lo mantendrás en paz perfecta y constante, aquel cuya mente, tanto en sus inclinaciones como en su carácter, se mantiene fija en ti. Porque se entrega a ti, se apoya en ti y confía plenamente en ti. Mantiene en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Kenneth Hagin decía: si tú miras lo que pasa al mundo, te desanimas. Si tú miras lo que pasa en la iglesia, te quieres ir. Y si tú miras lo que pasa contigo mismo, te deprimes también. Amén. Al único que le tenemos que poner los ojos es a Cristo. Amén. Amén. Por eso necesitábamos un Salvador y para eso Él vino. Porque ninguno de nosotros pudimos dar la talla, por decirlo así. Confía pues en el Señor, entrégate a Él, apóyate en Él, confía plenamente en Él para siempre, porque el Señor Dios es una roca eterna, la roca de los siglos. Ahí vas a encontrar tu consuelo, ahí vas a encontrar tus fuerzas, ahí vas a encontrar tu guía, ahí vas a encontrar todo lo que necesitas, porque Él es todo en todo. En Mateo 24, si ustedes leen el capítulo 24 de Mateo, es cuando los apóstoles le preguntaron a Él: Señor, ¿cuáles son las señales de los tiempos? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque el Señor les dijo: se va a destruir este templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos le preguntaron lo que iba a pasar. Ustedes pueden leérselo en su casa, eso es largo, eso toma más de un capítulo. Pero ahí te va a mostrar que el que se mantenga firme hasta el fin, el que persevere hasta el fin, es el que será salvado. Porque muchos van, dice, por la falta de amor, muchos se enfriarán y se apartarán. Porque desgraciadamente muchas personas se desaniman con Dios y le echan la culpa a Dios por lo que los hermanos están haciendo. Tú no puedes echarle la culpa a Dios porque alguien se portó mal contigo en la iglesia. No puedes hacer eso. O porque un pastor se cayó. Ah, mire, eso no funciona. No. Nosotros no estamos confiando ni en pastores ni en hombres. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Ninguno de nosotros puede ponerse a la altura de Cristo, que nosotros tengamos toda nuestra confianza en Él. Si tú estás poniendo tu confianza en el pastor o en un hermano, o yo no sé, en un líder, te vas a caer. Te vas a caer. No lo hagas, porque ellos, igual que nosotros, estamos en el mismo bote. Todos necesitábamos del Señor. Hebreos 10:35, lo hablamos la semana anterior. Hemos estado hablando sobre la fe y hemos estado hablando sobre el Salmo 103. Esa canción que traje hoy fue mandada del Señor, yo estoy segura. Dice el 10:35. Dice: no desechéis vuestra confianza inquebrantable, pues conlleva una recompensa grandiosa y gloriosa. No sueltes tu fe, porque hay un premio grande para ti. Necesitas paciencia y perseverancia para que puedas cumplir y llevar a cabo plenamente la voluntad de Dios y así recibir y disfrutar lo prometido. Hay un propósito con tu vida. Vas a tener que tener mucha perseverancia, mucho aguante, mucha fuerza, mucha paciencia.
Y vas a tener que aguantar hasta el fin y decir, no me importa lo que digan, lo que hagan, yo sigo adelante. Dice, porque aún un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando ahí? De nuestro Señor. Él viene pronto. Lo que pasa es que para nosotros se nos hace largo, porque somos como niñitos. Yo no quiero esperar ni un día más. Yo no quiero esperar ni un día más. Cuando tus hijos te piden un regalo, quieren que se lo den ya. Cuando les dice que viene la Navidad, dice otro año vamos a esperar, porque somos la mentalidad de un niño. Pero para el Señor 100 años son, 1000 años son como un solo día. Dice, aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se retira y se acobarda por el miedo, mi alma no tiene deleite ni placer en él. Tú no te puedes acobardar, no te puedes echar para atrás nunca. Porque tú no estás aquí. Tú tienes que pensar que nosotros estamos aquí en este desastre en que vivimos, porque vivimos en un mundo caído, horrible, lleno de opresión. Yo les digo a todos, si ustedes pudieran ver en el ámbito espiritual, ustedes verían la manada de demonios y la opresión con la que alguna gente anda. A veces no tiene nada más que a platicar con una persona para darte cuenta que tiene 40 monos colgados. Y está llorando en su casa y no sabe ni por qué. Y tú sabes, nosotros tenemos una gran ventaja, porque nosotros por lo menos discernimos por el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir. Imagínate el mundo allá afuera que no tiene esta ventaja. Son destruidos constantemente. Por eso el amor nos tiene que empujar a predicar este evangelio, para que la gente abra sus ojos y pueda ser salvo. El justo vivirá por la fe. Dijimos desde el comienzo de esta lección que el problema más grande que tenemos nosotros es que caminamos por vista y no por fe. Porque todos estamos tan acostumbrados a lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que se habla, a lo que oímos. Y esa no es la manera que Dios quiere que tú y yo operemos. Nosotros somos espíritu, Dios es espíritu, y nuestro verdadero yo y nuestro verdadero ámbito, así como un pez está en el agua y está en su ámbito, el ámbito nuestro no es el natural, es el espiritual. El verdadero tú tiene que aprender a caminar en el espíritu, porque la carne, los sentimientos, las emociones todavía no han sido reparadas, redimidas. Tienen que cambiar, tenemos que educar nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que controlar nuestra carne, porque ustedes saben que para que alguien pueda ser resucitado, renovado, primero tenía que morir, ¿no? Nuestro espíritu estaba muerto y Jesús nos resucita nuestro espíritu. Hasta que tu cuerpo no se muera, no va a recibir un cuerpo glorificado. Entonces hay un tiempo que tenemos aquí. Y cuando tú recibas tu cuerpo glorificado, también vas a recibir una mente clara, una mente en toda su potencial, como el Señor siempre lo quiso. Dice Él que ahora vemos como en un espejo borroso, pero en ese momento vamos a ver todo claramente. Nuestra mente va a ser renovada también, en un instante. Pero mientras estamos aquí, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y cuando digo los mandamientos del Señor es porque lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Y el día que tú te des cuenta de eso y te sometas y obedezcas, vas a ser una persona libre de verdad. Amén. Libre, porque el que quiere someterse por su propia voluntad es una persona libre. Amén. Por eso el Señor decía, a mí nadie me quita mi vida, la entrego yo. Amén. Él era libre. Tú y yo somos libres y escogemos lo mejor. Amén. Escogemos a Cristo. Amén. Él te dio libre albedrío. Él no te va a empujar a obedecerlo.
Él no te va a castigar porque no lo obedeciste. Te vas a meter en tremendo problema porque lo que Él quiere que lo obedezcas es para sacarte de problemas. Porque Él sabe lo que está en esta tierra. Está caído todo. Está maldecido todo. Está todo. Es que el planeta entero se está destruyendo. Dice, nuestro camino no es de lo que aquellos que se apartan hacia la miseria eterna y a la perdición y son destruidos, sino que somos de los que creen, que se aferran a Dios, confían y se apoyan en Él a través de Jesucristo y por la fe preservan sus almas. Amén. Es la fe lo que te va a sustentar, lo dijimos la semana pasada. El Salmo 103, solamente para que lo oigan rapidito, que se recuerden, dice, bendice, alaba con afecto y gratitud al Señor, alma mía, y todo lo que hay en lo más profundo de mi ser, bendiga tu santo nombre. Amén. Que mi alma y todo mi ser bendigan el nombre de mi Señor. El salmista se está hablando a él mismo. El salmista quiere a David. Cuando David tenía problemas, ¿qué hacía? Le cantaba al Señor con salmos. Las oraciones que son los salmos, les ponía música porque a él le gustaba la música. Bueno, si tú no tocas un instrumento, tú le puedes cantar. Aunque estés desafinada, el Señor lo que mira es el corazón. ¿Me entiendes? Dice, bendice, alaba con afecto y gratitud al Señor, oh alma mía, y no te olvides de ninguno de todos sus beneficios. Anteriormente yo les hablé de todos los beneficios que el Señor nos da. Y aquí en estos cinco versos el Señor nos da el beneficio. Dice, el que perdona todas tus iniquidades, quien sana cada una de todas tus enfermedades, rescata tu vida del abismo y la corrupción, te embellece, te dignifica, te corona con amorosa bondad y tierna misericordia, sacia tu boca, tus necesidades y deseos según tu edad y situación personal y con lo bueno, para que tu juventud sea renovada, seas como el águila fuerte, victoriosa que se levanta. Mira, ¿cuántos beneficios acabo de mencionar aquí? Un montón. Aquí están un montón de beneficios. Un montón de beneficios. Y Él te dice, y no te olvides. Dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué te está diciendo que no te olvides? Porque tú crees que Él mismo se está diciendo a Él mismo que no te olvides de los beneficios de tu Dios, de mi Dios. No me olvido de que Él me sana, que Él me liberta, que Él me embellece, que Él me dignifica, que Él me perdona, que Él me sana. Óyame, se está diciendo, ¿por qué? Porque sabes que nosotros como seres humanos somos bien propensos a olvidarnos rápidamente de lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos tan propensos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel? No había regresado Moisés de la montaña después de que Dios los había sacado con grandes maravillas, después de que Dios los había sacado con señales, con aquellas plagas, con manos fuertes los sacó del mundo, por decirlo así, porque Egipto es un tipo del mundo. Esa es una foto de nosotros, que Él nos saca de las manos del enemigo, que nos tenía esclavizados, porque el pueblo de Israel estaba esclavizado. Él los sacó de ahí y no habían pasado ni 3 días cuando ya estaban otra vez en las mismas cosas. Pusieron hasta un becerro de oro y empezaron a adorar un animal. Cuando llegaron a la primera dificultad del Mar Rojo, empezaron a quejarse. Mi hermana aquí habló hoy de la queja. El que se queja, tenga cuidado. Porque de lo que te quejas, vas a perderlo. Eso no es de Dios. No, no es. El Hijo de Dios tiene que caminar en gratitud constantemente. Si lo único que tienes es arroz y frijoles, dale gracias por el arroz y frijoles. No te quejes por ese arroz y frijoles, porque entonces ni eso vas a tener.
Hebreos 3 del 6 dice, y vamos a ver un poquito sobre esto. Es mucho material el que tengo, así que yo no sé cuándo voy a terminar yo con esta serie. Se ha vuelto una serie, ¿ok? Pero dice Cristo el Mesías en Hebreos 3:6. Cristo el Mesías fue fiel en la casa de su padre como hijo y Señor de ella. Y somos nosotros quienes ahora formamos parte de esta casa. Te está diciendo que tú formas parte de la casa y la familia de Dios. Amén. Dice, si mantenemos firmes hasta el fin nuestra confianza alegre y nuestro sentido de triunfo en nuestra esperanza en Cristo. No tienes por qué andar con la cabeza abajo. No tienes por qué andar entristecida. No te olvides de quién está contigo. Y dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como sucedió en la rebelión de Israel, y en su provocación y amargura hacia mí en el día de la prueba en el desierto. Se quejaron de Dios. Le dijeron a Moisés que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, donde comíamos cebollas y no sé qué, la otra cosa que decía, leeks, que eran leeks. Puerro, pescado. No, en Egipto no comían nada de eso. En Egipto comían cebollas y leeks, nada más. Sí. Y dice, y el Señor se enojó con ellos, después de que habían visto sus maravillas. Dice, donde vuestros padres pusieron a prueba mi paciencia. Aquí es Dios hablando. Él se entristece cuando Él mira que tú te desanimas. Él se entristece de verdad, porque Él está ahí contigo. Él ya no mora en ese templo que le hicieron. Él ha decidido morar dentro de tu corazón. No es un adorno lo que tienes ahí adentro. Es tener que estar constantemente consciente de la presencia de Dios en ti. Dice, donde vuestros padres pusieron a prueba mi paciencia, mi longanimidad, y descubrieron que resistí su prueba. Él se enojó. Vieron mis obras durante 40 años y así me irrité. Me disgusté y me entristecí profundamente con aquella generación. Y dije, siempre se extravían y se descarrían en sus corazones. Y no han percibido ni reconocido mis caminos, ni se han familiarizado con ellos de manera cada vez más profunda e íntima. Dice, los corazones de ellos pagan. Sus corazones no son rectos delante de mí, dice el Señor. Las veces que se quejaban, las veces que refunfuñaban del Señor. Llegó un punto que Él les hizo bajar pan del cielo. Les sacó agua de la roca. ¿Se acuerdan que a los 3 días del camino en el desierto estaban con sed? Y hablamos de Éxodos 15, donde dice que ahí es donde Él se revela como el sanador, como Jehová Rafa, que sanó las aguas. Porque le mandó a Moisés a que tirara un madero en esas aguas, que es una representación de Cristo. Las aguas no tenían enfermedad en sí como tú piensas de un sanador. Sanador aquí, Jehová Rafa, encubre más que solamente sanar una enfermedad. Encubre sanar tu mente, sanar tu familia, tus hijos, tu dinero. Eso ya lo hemos explicado para que ustedes vean que este mensaje que estamos hablando sobre no te olvides de sus beneficios. El que perdona tus iniquidades y el que sana tu dolencia, las dos cosas van juntas. Las dos cosas van juntas, porque la sanidad fue comprada en esa cruz. No solamente fue el derramamiento de sangre que perdonó y lavó nuestros pecados, sino que el palo que le dieron a Jesús fue con un propósito, y eso lo vamos a ver. Amén. Dice, por eso dice el Señor, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para el Señor un corazón de incredulidad es un corazón duro. Siempre, dice, se extravían y se descarrían en sus corazones. Por eso, dice, juré en mi ira y mi indignación no entrarán en mi reposo. Porque tú no puedes agradar a Dios cuando tú dudas de Él. Entonces no vas a poder entrar en la promesa que Él tiene para ti. Es imposible recibir nada de Dios sin fe. Es imposible.
Dice, por eso, tened cuidado, hermanos, procurad que no haya en ninguno de vosotros un corazón malvado e incrédulo, que se niegue a aferrarse a Él y a confiar en Él y a apoyarse en Él, que os lleve a apartaros, a abandonar o a manteneros al margen del Dios vivo. Exhortaos más bien, dice, unos a otros cada día, mientras se llame hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado y la astucia que el encanto engañoso de su pecado puede ejercer en él. Mira, todo lo de Dios no solo lo recibes por fe, pero lo recibes por gracia. Amén. Y a nosotros, ustedes vieron ahí ese salmo, y hablé que todo el mundo sabe que están perdonados, pero nadie quiere recibir la sanidad. Nadie dice, no, eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil recibir la sanidad. La mayoría de la gente piensa así. Hablamos que en muchas iglesias ni siquiera tocan la sanidad y dicen que eso ya no es para hoy. Pues yo te digo a ti, ¿qué crees tú que es más fácil? ¿Se acuerdan cuando al Señor le llevaron al paralítico y él dijo, y lo criticaron y le dijeron, este hombre blasfemia porque le está diciendo a un paralítico? Lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Si solo Dios perdona pecados. Yo te pregunto a ti hoy, y quiero que pienses en esto, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? ¿El perdonar un pecado o sanar? El Señor le dijo, las dos cosas son fáciles para mí, pero el perdón viene primero, para que después pueda venir la sanidad. Amén. El perdón viene primero para que después pueda venir la sanidad. Porque entonces no puedes recibir lo otro. Mira, el pecado es lo que le dio entrada a la maldición. El pecado es lo primero. Ahora, ¿qué precio tiene el alma de un hombre? ¿Qué precio tiene? Para Dios era sin precio, tanto que dio a su hijo. Era preciosísimo. Si tú crees que es más fácil recibir el perdón que recibir la sanidad, estás equivocada. Estás equivocada, porque el valor de un alma humana es mucho, mucho, mucho mayor el sacrificio que se tuvo que hacer por un alma humana que para que el Señor te sane un pie o una uña o un pelo, yo no sé qué, o un hueso que te está doliendo. Es mucho más valioso y más importante para Él que tu alma sea salva. Tú puedes salvarte y irte aunque te vayas recto al cielo, pero te salvaste. ¿Ok? Pero cuando Él hizo su trabajo en esa cruz, Él no solamente pagó por la salvación de nuestra alma, Él también sufrió tanto para que fuéramos sanados y liberados. Mira, en Génesis nosotros vemos cómo el Señor creó el cielo y la tierra, lo creó todo lindo. Si tú lees todo el capítulo primero, después de cada creación que Él hacía, decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y se plació con su creación. ¿Qué día creó Dios el cáncer? Nunca. ¿Qué día creó Dios la pobreza? La falta. ¿Qué día creó Dios la depresión, la guerra? ¿Qué día Él permitió todo eso? ¿Por qué iba? ¿Cómo era su creación? Perfecta. Paz perfecta. Nosotros nunca hemos vivido en una atmósfera así. Jamás. Jamás. La razón de la enfermedad y la razón de las guerras y la razón de la pobreza son todo producto del pecado. Toda la maldición cayó debido al pecado. Toda. Por eso el Señor tenía que venir a rescatarnos primero de ese pecado, porque
la raíz del pecado, de ahí sale toda la maldición. ¿Me entienden? Es lo más importante, el perdón de pecados. Porque ¿cuántos aquí conocen personas que no se sanan? ¿Cuántos conocen aquí personas que no se salvan? En el culto del pastor, él hace el llamado y mucha gente no se levanta. O hacemos el llamado para sanidad y mucha gente tampoco recibe. Pero ¿eso qué significa? ¿Que Dios no sana y no salva? Claro que no. Eso significa que tú no te has apropiado de lo que Él ya te dio. No has aprendido a recogerlo. Y hablamos y les dije la semana pasada que en la iglesia se ha predicado una y otra vez el pecado y el arrepentimiento y el pecado. Y bueno, últimamente la prosperidad. Prosperidad para arriba y para abajo. Pero no se ha enseñado que el acto redentor de Cristo es todo un paquete completo, va todo junto. Amén. Va todo junto. Con la misma facilidad con que fuiste salvado, eres sanado. Amén. Y eres prosperado. Es todo a través de tu fe. No van separados. No me voy a ir, me estoy adelantando un poquito. Dice Hebreos 4:1. Mientras la promesa de entrar en su reposo sigue vigente y se ofrezca hoy. Perdón, déjame echarme para atrás. En Hebreos 3 dice: ¿quiénes fueron los que oyeron y sin embargo se rebelaron y le provocaron? ¿Se acuerdan que estamos hablando de que el Señor se enojó con el pueblo por no creerle? Y dice, se rebelaron y le provocaron. ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto guiados por Moisés? Bueno, el Señor se enoja igual contigo porque Él te sacó del Egipto del mundo. Y dice, ¿y con quiénes se irritó? Se enfureció y se entristeció durante 40 años. Dice, ¿no fue acaso con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos desmembrados quedaron esparcidos y abandonados en el desierto? Ustedes se acuerdan que en Números capítulo 14 están por entrar en la tierra prometida y todas las tribus dijeron, no podemos, nos trajiste aquí para matarnos. Mejor regresemos, busquémonos a otro jefe, quitemos a Moisés y busquémonos otro jefe. Léanlo en el capítulo 14. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Ellos no pudieron entrar en la tierra prometida porque tenían mentalidad de esclavo. Porque todavía tenían temores, porque todavía no tenían revelación de su Dios. Tú necesitas revelación de lo grande que es tu Dios. El Señor se les mostró a ellos con grandes cosas y maravillas, pero ellos no recibieron aquello, no se acordaron. Por eso el Señor dice, no te olvides. No te olvides de cuando te sané hace 20 años y ahora te volviste a enfermar y estás teniendo problemas recibiendo. No te olvides de cuando te saqué de aquel hueco tan tremendo en que te habías metido. No te olvides de aquella vez que te sané a tu hijo. No te olvides de todo lo que Él ha hecho, porque los israelitas en el momento que se vieron en el desierto tenían que acordarse de la grandeza de su Dios, pero se rehusaron a ello. Y dudaron de Él y no pudieron entrar. ¿Tú quieres entrar en lo que Dios tiene para ti? Va a ser solamente a través de la fe, de creerle a Él. Entonces cuando viene tu problema, acuérdate de los israelitas y di, hace 3 días me dio de beber de agua que estaba mala. Hace yo no sé cuántos, todos los días me manda el pan del cielo. ¿Te ha faltado comida en tu casa? No. Se quejaron del pan del cielo. ¿Tú te imaginas ese tremendo milagro? Y se quejaron del pan. Queremos carne. Se quejaron del carrito porque querían un Mercedes. ¡Ja! Bueno, si Dios prospera, porque, óyeme, no seas malagradecido. Dice,
A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que lo desobedecieron, los que no habían escuchado su palabra, se negaron a ser obedientes y dejarse persuadir. Es una escogencia. La fe es una escogencia. Tú puedes escogerle creer o no creerle. Tú puedes escoger creer a lo que el médico te dijo o lo que el abogado te dijo. O puedes escoger lo que Dios te dijo. Es una escogencia la que tú tienes. Pero Dios se va a agradar si tú le crees a Él. Y el que le agrada a Dios, Él dice que Él es galardonador. Te va a dar el premio. Si tú te aferras a Él, te va a dar lo que le estás pidiendo. Amén. Pero tú no puedes soltar esa fe y esa confianza. No la puedes ponerla en el médico, ponerla en el otro. El médico no te promete sanidad. Él practica la medicina contigo. Porque hace 4 años te estaban diciendo que si no te metías en la vacuna, te ibas a morir. Es en Dios que tienes que poner tu fe. Así dice, vemos que no pudieron entrar en su reposo, no pudieron entrar en la promesa. Dice, debido a su falta de voluntad. Fíjate bien, su falta de voluntad para adherirse a Dios y confiar en Él. Por la incredulidad fueron excluidos. Y dice el capítulo 4 de Hebreos. Acuérdense que los libros de la Biblia no fueron escritos de capítulo en capítulo. Es uno solo todo, es una carta larga toda. Se han puesto los capítulos para poder encontrar los versos y eso, para poder tener una guía para ir más rápido. Pero esto continúa en el capítulo 4 con el mismo pensamiento. Y dice, por lo tanto, mientras la promesa de entrar en su reposo siga vigente y se ofrece hoy, la misma promesa que le dio a los israelitas, te la da a ti. Y dice la palabra que mejores promesas tenemos nosotros ahora. Mejores, porque ellos no tenían a Cristo en su corazón. Nosotros sí tenemos la guía del Espíritu Santo. Ellos necesitaban a un líder como Moisés, a alguien, porque el Señor solamente caía en ciertas personas en aquella época por su misericordia para ayudarle al pueblo. Porque un pueblo sin dirección se pierde. Por eso hay que orar por nuestros líderes. Muchísimo. Y dice, mientras la promesa de entrar en su reposo siga vigente y se ofrezca hoy, no nos atrevamos a desconfiar de ella. No sea que alguno de vosotros piense que ha llegado demasiado tarde y que no haya logrado alcanzarla. Porque en verdad se nos ha proclamado la buena nueva con la misma veracidad con la que se les predicó a ellos. El mismo evangelio se les predicó a ellos. ¿Tú sabías que el evangelio fue predicado también a Abraham? Sí. ¿Ah? Son las buenas nuevas de que Dios te ama, que Dios te quiere rescatar, que Dios te quiere bendecir, que Dios quiere guiar tu vida, que Dios te quiere prosperar, si tú puedes poner tu confianza en Él. Nunca te pongas que, yo no necesito. Claro que necesitas. Tú eres tu propio creador. El día que tú puedas hacer un planeta, entonces te vamos a dar pleitesía. Pero no. ¿Me entienden lo que les digo? Tú no te puedes poner por arriba de Dios. Porque eres una criatura creada por Él. ¡Qué orgullo el del hombre! ¡Qué orgullo el del hombre cuando Él te lo dio! Mira, te creó, te hizo hijo, te dio todo, te dio un jardín bellísimo. Y después que tú lo traiciones, porque tú quieres ser como Él, que no tengas que darle cuentas a Él. ¿Tú sabes que eso fue lo que hizo Satanás? No quería darle cuentas a Dios. Quería ser su propio Dios. No te atrevas a cometer ese pecado. Nosotros estamos diseñados para depender totalmente de Dios. Es que somos criaturas creadas. No nos hicimos a nosotros mismos. ¿De dónde yo voy a sacar la idea de que yo puedo suplir por mí misma? ¿Alguien aquí se ha podido curar por sí misma? No. ¿Alguien aquí se puede salvar su alma por sí misma? No. Ignorancia.
En verdad, dice, se nos ha proclamado la buena nueva con la misma veracidad con la que se les proclamó a ellos, dice. Pero el mensaje que ellos oyeron no les benefició porque no fue mezclado con fe. Lo que Dios te diga lo vas a tener que mezclar con fe. Vas a tener que escoger creerlo o no creerlo. Por eso el Señor, por donde iba en las sinagogas, Él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. Y el que lo pudiera creer, recibía. Amén. Y se cumplió. El que lo pudiera creer, recibía. Y vivieron muchos que no quisieron creer y no recibieron. En el pueblo natal de él no lo quisieron. Hubo un momento en su ministerio que toda la gente, la multitud se le fue. Se le fue ofendidos. Nadie ha sufrido las traiciones que él ha sufrido. Nadie. Y óyeme, él no lo tenía que hacer, porque él no tenía pecado. Qué amor tan grande. Sí, Señor. Qué amor tan grande, siendo inmerecedor. Dice el verso 3, nosotros los que hemos creído. ¿Cuántos aquí han creído? Dice, nos hemos adherido a Dios y hemos confiado en Él y nos hemos apoyado en Él. Entramos en ese reposo. De acuerdo con su declaración de que aquellos que no creyeron no entrarían, cuando dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso lo dijo aunque sus obras habían sido completadas y preparadas. Fíjate bien esto. Y esperaban a todos los que creyeran desde la fundación del mundo. Todas las obras del Él sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Él sabía que tú tenías un problema en tu casa o un problema de salud. Yo no sé, pero Él ya lo sabía desde la fundación del mundo. Y Él hizo provisión para eso. Que lo que te está diciendo es que ya todo te lo ha dado. Amén. Cuando Él lo hizo antes de la fundación del mundo, que Él proveyó para todos, ¿qué sucedió? Nosotros perdimos nuestros privilegios en el jardín del Edén. Porque nuestra naturaleza perdió la vida de Dios y se volvió una naturaleza satánica, llena de temores. Por eso el Señor vino y a todo el que le recibe y al que nace de nuevo, al que le da vida eterna, al que lo recibe en su corazón, recibe la vida de Dios. Y Él vino a rescatar y a coger para atrás todo lo que el diablo nos había robado. Porque déjame decirte, el diablo nos tenía odio. Porque lo que Dios nos estaba dando a nosotros era lo que Él quería. La posición de hijo, de dominio, la quería Satanás. Y como no la tenía, ahora Él odia a todos los hijos de Dios. Los odia. Dice, sus obras habían sido completadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo esto acerca del séptimo día, y Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras. Dice, y ellos perdieron su parte en ello, pues en este pasaje dijo, no entrarán en mi reposo, puesto que la promesa de que algunos entraran en ese reposo sigue vigente desde tiempos pasados, y que aquellos a quienes anteriormente se les anunció el evangelio y se les dio la oportunidad, no la aprovecharon y no entraron por su desobediencia. Déjame decirte, no seas desobediente, sé humilde. Tú sabes que nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que recibimos es porque nos lo hemos ganado. A nosotros se nos hace bien difícil recibir regalos de la gente. No nos gusta deberle nada a nadie. A mí también me gusta. Ustedes saben lo que yo les quiero decir con esto. Porque todos estamos acostumbrados a ganarnos todo. No deberle nada a nadie. No verle la cara a nadie. Nosotros estamos supuestos a recibir de Dios. Amén. Libremente. No pienses que Él no te lo va a dar cuando tú lo necesitas. Dice que ya desde la fundación del mundo te lo tenía preparado. Por favor. Entonces,
no es que él, en este momento, ay Señor, me voy a portar bien para que me lo deje, voy a trabajar mucho en la iglesia para que coja gracia y favor con el Señor. Todo ya fue dado. Desde la fundación del mundo estaba ahí para ti. Entonces, si hoy tú tienes una necesidad y un problema, eso es tuyo ya. Eso estaba tuyo desde la fundación del mundo, es tuyo. Y Él lo hizo por amor a ti, para dártelo todo. Él no necesitaba nada, pero Él sabía que sus hijos sí lo iban a necesitar. Y te lo da por gracia, porque te ama. Nosotros no hemos conocido un amor como ese. Nosotros aún cuando le damos a nuestros hijos, esperamos que, bueno, yo los cuide, ojalá que me respondan cuando yo esté vieja. Déjame decirte una cosa, cuando dejo un regalo, no esperes nada para atrás. Cuando dejo un regalo, no esperes nada para atrás. Y si tú criaste bien a tus hijos, no esperes nada para atrás. Es lindo que ellos te respondan. Claro que sí, a quien no le va a gustar. ¿A quién no le va a gustar? Pero tu trabajo es hacer lo correcto. Tu trabajo es hacer lo mejor que tú puedes. Lo que ellos escojan depende de ellos. Porque ellos van a tener que responder ante Dios por su malagradecimiento, por la manera que tratan a sus padres. Ellos van a tener que responder ante Dios. Entonces quédate tranquila. Tú continúa haciendo lo correcto. Da por amor, no esperes nada para atrás. Da como Dios da. Perdona, aunque no te pidan perdón. Esa es una grande, porque todo el mundo quiere que le pidan disculpas por lo que te hicieron. No, a Cristo no le pidieron disculpas. Perdona, porque el amor verdadero perdona. A mí nadie me tiene que venir a pedir disculpas de nada. Yo la suelto. En el momento que alguien me hace algo, me enojo en el momento, porque no soy de palo, pero no me dejo llevar por esas emociones, porque el día que yo guardo ese rencor dentro de mí, me está haciendo daño a mí. A mí. Y no lo quiero. En ese momento, ¿sabes lo que hago? Lo que el Señor nos mandó a hacer. Ora por tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Porque esa es la manera, esa es la fórmula para tú deshacerte de ese resentimiento. Amarlos para atrás. Porque cuando el Señor estaba en esa cruz, nadie le pidió disculpas y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Porque el que está actuando mal no te está haciendo el mal a ti, se lo está haciendo a Él mismo. Por eso el Señor dice: el malvado que planea un mal para su hermano está acabando el hoyo para sí mismo. Porque viene justicia, mis hermanos. ¿Tú crees que las personas que te robaron o las personas que hicieron lo malo se salieron con la suya? No, mis hermanos. Todo eso está ahí y van a ser enjuiciados por todo si no cambian y no se arrepienten. Pero el arrepentimiento y el cambio es cuestión de ellos. Tú ocúpate de lo tuyo. Así que no le guardes rencor a nadie. No vale la pena que te amargues por otra persona. Procuremos entrar en ese reposo para que ninguno caiga en ese ejemplo de incredulidad y desobediencia en la que cayeron en el desierto. Ten cuidado, cuida de tu salvación, cuida de tu vida. ¿Vas a entrar en ese reposo? ¿Vas a creer? ¿Vas a esforzarte? Tú no solamente vas a responder por tu propia vida. Y cuando ya tus hijos están grandes, ellos tienen que responder por la vida de ellos. Aunque las personas hayan nacido en un hogar horrible, que no hayan tenido amor o cariño, que los padres los golpeaban o los trataban mal, ya siendo tú adulta, tú no tienes que seguir en ese abuso. Ahora tú tienes la decisión que tomar y decir: yo voy a hacer mi vida diferente. Tú pones todo eso atrás y dices: ahora yo ya soy mayor de edad y ahora yo voy a las escogencias de mi vida las voy a hacer diferentes de las que hizo mi mamá y mi papá. Voy a tratar a mis hijos diferente. Voy a estudiar. Ellos no estudiaron, vete a estudiar.
Tú busca, porque tú eres responsable de lo que tú escoges. No le eches la culpa a tu mamá y a tu papá porque no te querían y nadie me quería en la casa y te empiezas a coger lástima de ti misma. La lástima no te hace nada, la lástima te deprime y la lástima es egoísta. Porque la lástima es self-centered, ¿cómo se dice? Tú solo estás pensando en pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo. Olvídate del pobrecita yo porque eso te deprime y no vas a avanzar. Es como llorar por la leche que se cayó, ya se perdió, ya estuvo. Dale la vuelta y sigue adelante. Porque no la vas a poder recoger del piso ni te la vas a poder tomar. Y si tu mamá y tu papá no cambian nunca, y si tu marido no cambia nunca y es grosero y pesado, ¿vas a llorar el resto de tus días por eso? Déjalo. Él va a tener que responderle a Dios por sus groserías. Pero tú no tienes por qué estar llorando por lo que otro está haciendo. No te olvides de los beneficios del Señor. El Señor se goza en que creas en Él. No desmayes, no llores. Tienes un Dios bueno. Te ha colmado de bondades y beneficios. Tú sabes que leímos primera de Pedro 1 y en el verso 5, perdón, vamos a empezarlo desde el 6 porque es que, como les digo, esto se me ha hecho lejísimo. Dice, debes alegraros por esto, aunque ahora por un poco de tiempo tendrás que ser afligido por pruebas y sufrir tentaciones, para que sea probada la autenticidad de vuestra fe, que es infinitamente más preciosa que el oro perecedero. Dice el verso 8, dice, el Señor se goza cuando dice, sin haberle visto lo amáis. Aunque ahora no lo veáis, creéis en Él, y os regocijaos con un gozo inefable, triunfante y celestial. Nosotros nos gozamos porque este no es el final de nuestra carrera, mis hermanos. Nosotros tenemos una vida linda en el cielo. Y tú vas a ver que a través de toda la Biblia viene el perdón y la sanidad juntos. Ahora, cuando tú comprendes que el perdón y la sanidad vienen juntos, nunca más te vas a dejar enfermar. Cuando Jesucristo paga por eso, mira, vamos para allá porque es demasiado material y yo necesito que ustedes se vayan con ese mensaje. Vámonos a Isaías. Vámonos a Isaías 53. Cuando los primeros dos versos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya sabemos que yo he creído en el Evangelio. ¿Ustedes han creído? Bueno, vamos a tirarnos al verso 3. Dice, despreciado, y aquí todos los eruditos saben que aquí está hablando de Cristo, de la obra redentora del Señor. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, abandonado, hombre de dolores y de aflicción, familiarizado con el sufrimiento y la enfermedad, como alguien ante quien los hombres ocultan sus rostros. Fue despreciado. No apreciamos su valor, no le tuvimos estima alguna. Ciertamente, al Señor no le dieron el valor que Él tenía. Lo miraron de menos. Ustedes saben que los religiosos lo querían tirar a Él cuando llegaron a pedirle al cuerpo a Pilato que lo querían tirar en la fosa común. Y el Señor ni eso lo permitió porque Él se fue sepultado en una fosa de rico. Y ni uno de sus huesos fue quebrado porque el Señor lo guardó aún en eso. Pero la obra que Él tenía que hacer, fue duro lo que Él tuvo que pasar. Fue durísimo lo que Él tuvo que pasar. Y tenía solamente 3 años para hacerlo. Mira, dice, despreciado y desechado por los hombres, abandonado, hombre de dolores y de aflicción, familiarizado con el sufrimiento y la enfermedad, como alguien ante quien los hombres ocultan su rostro. Fue despreciado. No apreciamos su valor, no le tuvimos estima alguna. Ciertamente, esa es palabra de pacto, Él llevó nuestras aflicciones, enfermedades, debilidades y angustia. Cargó con nuestros dolores y sufrimientos de castigo, pero nosotros en nuestra ignorancia lo consideramos herido, golpeado, afligido por Dios como si tuviera lepra. Pero Él, dice, fue herido
por nuestras transgresiones, molido por nuestras culpas e iniquidades. El castigo que nos traería la paz y el bienestar recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados y restaurados. Ustedes se acuerdan, aquí ustedes pueden ver lo mismo que les estoy enseñando, pero esto le estamos hablando de cuando fue profetizado desde el Viejo Testamento. Esto se cumplió en el Nuevo Testamento. En Mateo 8:16 dice: al caer la tarde le llevaron muchos que estaban bajo el poder de los demonios, expulsó a los espíritus con una sola palabra y curó a todos los enfermos. Así cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Lo que acabamos de leer, él mismo cargó con nuestras debilidades y enfermedades y llevó sobre sí nuestras dolencias. Ustedes vieron aquí que él decía que él fue familiarizado con las enfermedades. ¿Cuándo estuvo el enfermo? ¿Cuándo él cometió pecado? ¿Por qué entonces dice aquí que se familiarizó con las enfermedades y los pecados? ¿Por qué dice eso Isaías? Cuando él sube en esa cruz, a través de su ministerio, él nunca estuvo enfermo, él nunca pecó, pero cuando él se montó en esa cruz, cayó sobre él y se familiarizó con hasta el último pecado que había sido cometido por toda la humanidad, porque no fue solamente el tuyo y el mío, fue el pecado de la humanidad lo que cayó sobre él. El pecado de la humanidad cayó sobre él. Él no tenía por qué ser golpeado de la manera que fue golpeado. Él no tenía que ser azotado. Si lo querían matar en la cruz, en aquel tiempo se acostumbraba a matarlos y crucificarlos y ya. Pero ustedes vieron que lo mandaron a castigar primero. Pilato no lo quería matar. Y dijo: vamos a castigarlo duramente para que esta gente se quede tranquila y lo dejen en paz. Aunque quede medio muerto, pero no lo vamos a matar. La esposa de él le dijo a Pilato: no toques a ese hombre. Tuve un sueño con él. Pilato tenía temor de eso. Por eso él después se lava las manos de eso cuando les dicen: ¿a quién vamos a soltar? A Barrabás o al Señor. Y todos dijeron: crucifiquen al Señor. Y dijo: este hombre no ha hecho nada malo, yo me lavo las manos de lo que ustedes quieren hacer con él. Fue crucificado. Cuando él se presentó ante ellos, él estaba destrozado. Los órganos de él se podían ver. Esa corona de espinas nunca se la habían puesto a nadie más. Esa fue a él. El odio que le Eso, no, es que no. Ahora vas a entender por qué. Eso era necesario. Mira lo que dice el verso 9 del mismo 53 de Isaías. Y dice: le asignaron una tumba entre los impíos, y en su muerte fue puesto junto a un hombre rico, aunque él no había cometido violencia alguna ni había engañado en su boca. Sin embargo, fue la voluntad del Señor quebrantarlo. Él, Dios Padre, lo sometió a sufrimiento y lo hizo enfermar. El Padre lo hizo. ¿Por qué? Porque la deuda era demasiado grande. Tenía que cubrir demasiados pecados. No era suficiente el morir en la cruz nada más. Tenía que caer un castigo por cada uno de nuestros pecados. ¿Me están comprendiendo? Ese castigo Dios lo permitió, lo quiso de esa manera. Y dice: ¿cuánto nos ama el Padre? Que tuvo que poner a su Hijo a atravesar semejante castigo, mis hermanos. Nadie ha sufrido lo que el Señor sufrió. Y dice, y fíjate bien, la mayoría de las personas se hubieran muerto con solamente los latigazos, porque le abrieron sus órganos y su piel y todo. Él sangró por todos lados, la cabeza, lo golpearon con palos, le arrancaron las barbas, le hicieron horrores, a él le hicieron horrores. Cualquiera se hubiera muerto ante eso. Y tú sabes que él aguantó y aguantó y aguantó, porque él sabía que tenía que ir a la cruz. Por amor aguantó. Por fe, porque él vino para cumplir un propósito. Para sanar pecados, para sanar enfermedades y para liberar al mundo del pecado y de la culpa del pecado. Dice aquí, fue la voluntad del Señor quebrantarlo. Él lo sometió a sufrimiento y lo hizo enfermar. Cuando tú y él hagan
Y ahí están, el tú y él son mayúsculas. O sea, cuando Dios y el Hijo dice, hagan de su vida una ofrenda por el pecado, y él haya resucitado de entre los muertos en el tiempo venidero, verá a su descendencia espiritual, prolongará sus días y la voluntad y el agrado del Señor prosperará en su mano. Verá el fruto del trabajo de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento de sí mismo, que posee y transmite a otro. Mi justo, sin concesiones, mi siervo, hablando de Cristo, justificará a muchos y hará justos a muchos, rectos y en buena posición con Dios, pues Él llevará con sus iniquidades Él se llevará las iniquidades y sus culpas con las consecuencias, dice el Señor. La consecuencia del pecado. Ustedes se acuerdan del paralítico que les dije, que le dijeron, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es más fácil hacer? ¿Sanarte o perdonarte? ¿No lo hablamos eso? Sí. Las dos cosas las hizo Él en esta cruz. Sí, Señor. Las dos cosas las hizo Él en esta cruz. ¿Por qué entonces tú te recibes tan fácilmente el perdón de tus pecados y no recibes tu sanidad? Es tu derecho, ¿sabías eso? Es tu derecho. Amén, amén. No te dejes mangonear más por la enfermedad. Tú tienes derecho a la sanidad porque Él pagó por ella, por ti. Entonces resiste al diablo, resiste la condenación. Solo porque tú te sientes condenada un día no significa que tú no eres digna del Señor. Él no se basa en tus sentimientos, no se basa en tus emociones, en cómo te... ¿Alguien aquí alguna vez ha cometido algún pecado? Después de recibir a Cristo. No sean mentirosos, todas las manos deberían de estar arriba. Amén. Les digo a ustedes ahorita, el hecho de que tú hayas cometido un pecado significa que tú ya no eres salva. No, claro que sí. El hecho de que tú te hayas enfermado significa que lo que hizo Jesús en la cruz no está vigente. Claro que está. Claro que está. El Señor dio provisión para cuando nosotros caemos en el pecado. Ahora quiero decirte una cosa. Sí, el pecado origina a la muerte, porque la muerte conlleva la enfermedad y conlleva ¿cómo se llama? La pobreza y todo lo malo, las depresiones, todo eso el Señor lo cargó en su cuerpo. La muerte se ramifica en todo eso. Amén. Si tú tienes suficiente enfermedad en tu cuerpo, te mueres. Y si tú tienes suficiente pobreza en tu vida, te mueres de hambre también. Sí, Señor. Porque es muerte. Y el hambre, la pobreza, todo eso son toques de muerte debido a la maldición que fue originada por el pecado. Cuando a mí me dice alguien, oh, el Señor te está mandando esta prueba porque has cometido algún pecado. O el Señor te está mandando esta prueba para enseñarte algo. El Señor nunca va Él nunca va a aprobar la enfermedad. Porque si Él va a usar la enfermedad, entonces Él está bien con el pecado. Porque el pecado es lo que causó esa enfermedad. Y eso es imposible. En el cielo el Señor no tiene enfermedad, todo lo hizo perfecto. Amén. ¿Me entienden? Amén. Esto hay que oírlo varias veces para de verdad asimilar todo esto. Porque una vez que tú asimilas que así como tú fuiste perdonada, tú eres sanado también. Dice, ¿qué decía Primera de Juan 1:9? Déjame que yo lo saqué por aquí. Déjame ver. Yo lo tengo por aquí. Primera de Juan 1:9, por algún lado está aquí que yo lo traduje. Sí, confesamos. Dice que si cometemos algún pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hablando de pecado, aquí está, dice, si reconocemos sinceramente, acuérdense que yo siempre les traigo de la amplificada, si reconocemos sinceramente que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, fiel a su propia naturaleza y a sus promesas, y perdonará
todos tus pecados. Dice, Él perdonará nuestros pecados, perdonará nuestra desobediencia. Y fíjate lo que dice aquí, nos purificará continuamente de toda injusticia, de todo lo que no se ajuste a su voluntad en cuanto a propósito y pensamiento y acción. ¿Qué son las cosas que no se ajustan a la voluntad de Él? La enfermedad, la pobreza. Él te limpia de todo eso si tú vas donde Él. Él te limpia de todo pecado. Eso no significa que tú ya no eres salva o que tú ya no eres sana. Es que estás en un mundo donde estás constantemente atacado. Entonces el Señor te dará salida. En el día que tú metes la pata, Él te da el perdón, te limpia. Y cuando te limpia del pecado, Él también te limpia de la consecuencia de ese pecado. Te limpia también de la consecuencia de la enfermedad. Mucha gente dice, ay mira, le vino la enfermedad porque algo malo hizo. No todo el tiempo. Sí, si tú continúas haciendo algo malo, vas a tener las consecuencias. Sabiendo lo que estás haciendo, te va a ir mal, porque tú sabes que estás mal. Pero hay mucha gente que le vino la enfermedad y no han hecho nada malo. ¿Se acuerdan ustedes? Espérate, eso está en Juan. Déjame ver si te lo encuentro por aquí. En Juan 9, dice, al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? Hay personas que les nacen a los niños les nacen autistas, los niños les nacen enfermos, salen retardaditos. Mis hermanos, esa no es la obra de Dios, esa es la obra del pecado que cayó en la tierra debido a Adán. Esa es culpa de Adán. Si tú no has hecho nada, esa es culpa de Adán. Y le dice el Señor, Jesús respondió, ni este hombre ni sus padres pecaron, sino que nació ciego para que las obras de Dios se manifestaran, se mostraran en él. Debemos hacer las obras de aquel que nos envió, que me envió, y ocuparnos de sus asuntos mientras es de día. La noche se acerca cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cuando le dice, trabajemos durante el día, porque en la noche no se va a poder trabajar más. ¿Tú sabes lo que le estaba diciendo? Yo estoy haciendo las obras de mi Padre en el tiempo que tengo, porque va a llegar la noche, significando que te vas a morir un día. Él tenía 3 años para hacer su obra. ¿Cuántos años nos ha dado en nosotros hacer la obra? Porque la oportunidad que tú tienes para recibir a Cristo es mientras estás aquí viva. Porque cuando llega la oscuridad y la noche, ya te moriste, ya no hay chance, ya no hay para atrás, no te puedes, ya no puedes trabajar, ya no puedes. Se acabó la cosa. El Señor nos da el chance a nosotros de recibirlo mientras estamos en este mundo, mientras hay luz. Él es la luz del mundo. Se te ha presentado muchas veces. Muchas personas te han tratado de hablar del Señor y no has querido escuchar. No te engañes. Un día conocerás la verdad. Y ojalá que sea antes de irte de este mundo. Porque muchos mueren engañados. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recibe a Cristo en esta mañana como tu Salvador y tu Señor, el que te perdona y el que te sana. El que te perdona y el que te sana al mismo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo, yo recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, como mi sanador. Te entrego mi corazón, Señor. Pido que tu sangre me lave de todo pecado. Te entrego mi vida. Creo en ti. De ahora en adelante, tú eres mi Dios. Te declaro mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Y perdóname porque no te escuché antes. Gracias, Padre. Que empiece la vida nueva contigo ahora. Amén.